Hola, buenas tardes. Agradecemos a todos por este espacio que nos han permitido para poder eh, ser de provecho con este webinar y este tema que es tan actual y tan importante en el rubro de la construcción. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se van conectando los demás. Y por mientras, pues les comento que este webinar se ha realizado con los esfuerzos de SUTEC y específicamente con el técnico universitario en dibujo de obras civiles y construcción. Este es un técnico relacionado con el área de dibujo. Y en este Hola, ¿me están escuchando? Bueno, buenas tardes, disculpas por el inconveniente, pues les mencionaba que hoy estaremos haciendo un uso muy provechoso de este webinar en el cual estaremos viendo las técnicas CAD y Revit para lo que es la construcción o el rubro de la construcción, cómo nos beneficiamos de estas metodologías, en qué forma el dibujo en la edificación es importante, si acaso uno es mejor que el otro o cómo los podemos integrar y aprovecharlo mejor. Por mientras se van conectando, pues les quiero mencionar que este técnico universitario en dibujo de obras civiles y construcción nos brinda formaciones prácticas utilizando softwares para realizar planos en 2 y 3 dimensiones. Esto es en programas CAD y Revit. También el modelado digital en edificaciones en 3D en programas como Revit y Civil 3D, la elaboración de recorridos virtuales de proyectos de gran alcance, ¿verdad? Ya sea de vivienda o de bodegas o edificios, también obras civiles como lo es el área de carreteras. Y un punto importante es que el técnico capacita al estudiante en la estimación de costos para obras de construcción. Esto es que el estudiante puede no solamente actualizar fichas de costo, sino también crear una ficha de costo unitario para la elaboración de presupuestos. También está capacitado para realizar una gestión de permisos de construcción. Esto es todo lo relacionado en los permisos pertinentes, asegurándose que cumpla con toda la normativa y la legislación relacionada hasta lograr pues el objetivo de llevar a cabo el proyecto en cuestión. En general, el propósito principal de este técnico es desarrollar planos, dibujos técnicos y documentación para todas las etapas de los procesos relacionados a la construcción de edificaciones, desde los trabajos de investigaciones previas, esto es el proceso de anteproyecto,
y el desarrollo de proyectos ejecutivos en cuanto a la planificación de obras, así como colaborar en la gestión de los permisos, asegurándose de que todo se cumpla conforme a la normativa. Esto es, pues, siempre manteniendo la supervisión de un profesional de la ingeniería o la arquitectura. El ámbito de trabajo en el cual se pueden integrar serían oficinas de arquitectura, oficinas de ingeniería, empresas constructoras, empresas de urbanización y bienes raíces, o también con los siguientes profesionales independientes que podemos mencionar como arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros electricistas, ingenieros mecánicos o incluso los ingenieros industriales. También, como es un bastante amplio, ¿verdad? Un rubro, pueden trabajar como gestores independientes en el rubro de los permisos de construcción y cualquier otro permiso, pues, en la normativa vigente. Para mayor información, usted puede mandar un correo al admisionesceutec@unitec.edu y con mucho gusto le estaremos informando. Ahora, sin más que darles, pues le doy la bienvenida al ingeniero Luis Eduardo Castillo Torres, ingeniero civil, destacado en proyectos eléctricos, siendo uno y el más relevante el proyecto Patuca 3, donde formó parte importante en la ejecución y construcción de cimentaciones para torres eléctricas y postes, llevando a cabo trabajos de obras civiles, topografía y logística, supervisor también de proyectos y analista de estructuras en el Departamento de Diseño de Estructuras Metálicas en la empresa Infica Honduras y El Salvador. Es coordinador o ha sido coordinador de proyectos en la empresa Multicel de Costa Rica con funciones orientadas básicamente en la supervisión y diseño de estructuras metálicas con experiencia en diseño y supervisión de proyectos habitacionales, a cargo del manejo de personal y compra de materiales y con amplia experiencia en el manejo de softwares de digitalización CAD y BIM, renderizados de obras de arquitectura e ingeniería. Le damos la bienvenida al ingeniero que nos estará ampliando su conocimiento en este webinar de CAD o BIM. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero pues estén bien. Y después de esa presentación hasta yo me asusté de tanto que... Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, tratando de poder aportar un poquito de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida laboral. Y pues, ¿qué más de destacar estas herramientas que han sido de mucha gran ayuda para mí, y yo sé que van a ser de mucha gran ayuda para los que nos están escuchando? Y bueno, no quisiera perder más el tiempo y quisiera darle una breve introducción de lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Y ustedes saben que a través de la historia, no solo la construcción, sino que todos los tipos de los rubros han ido evolucionando significativamente. Precisamente la construcción ha evolucionado en los materiales, en procesos de construcción, en tecnologías, y ahora pues podemos encontrar un sinnúmero de tecnologías utilizadas en la construcción. Pues enfocándonos en eso, y obviamente hablamos de esto porque tenemos todo un futuro por delante, y obviamente el futuro nos habla de tecnología, y hoy queremos enfocarnos en esto. ¿Cómo podemos utilizar nosotros la tecnología que ahora tenemos tan fácil al alcance para utilizarla en procesos de construcción y demás? Y nos vamos a enfocar un poco en algunos métodos que han venido revolucionando este tipo de rubro, y específicamente en el trabajo de planimetría y anteproyecto. Y bueno, quizás algunos de los que están ahí podrán decir qué significa planimetría o qué tiene que ver o qué es anteproyecto. Pues cuando hablamos de planimetría, nos estamos refiriendo específicamente del dibujo arquitectónico, del dibujo relacionado con las obras civiles, el cual representa la forma como que más importante del diseño de un proceso constructivo a seguir. Básicamente los planos, por decirlo en otras palabras, una serie de planos, estamos hablando de lo que es la planimetría,
Y cuando les mencionaba el anteproyecto, me refería a la fase o a las fases del trabajo que se exponen en aspectos fundamentales como las características generales de la obra, ya sea en funcionalidades, en formas, en constructivas o económicas, todo lo que tenga que ver con la obra, con el objeto de proporcionar una primera imagen global de lo que vamos a realizar. Y vean cuán importante es un anteproyecto, y esto es enfocado obviamente en la construcción. Es muy difícil lograr un proyecto sin tener una planimetría y obviamente sin tener un proyecto, porque esta nos ayuda incluso hasta llegar a presupuestos, a poder ver tiempos y demás, y poco a poco vamos a ir viendo acerca de esto. Y claro, miren, los conceptos cuando yo hablo de dibujos han evolucionado increíblemente a raíz de tantas mejoras que hemos obtenido con el uso de tecnologías. Y pues ahí pueden ver ustedes un poco de cómo era antes, ¿no? Cuando se dibujaba casi que con 2000 instrumentos. Bueno, yo recuerdo cuando comencé, teníamos que aprender a utilizar un sinnúmero de instrumentos, tener 20, 50 tipos de lápices, y todo esto para poder realizar un diseño o para realizar una planimetría, ¿no? En construcción. Esto a veces, claro, ayudaba bastante. Si se hacía es porque se necesitaba, pero a la vez esto estorbaba al hecho de que nos íbamos atrasando al realizar este montón de planos. Entonces los proyectos se extendían y esto conllevaba a otro problema, que era el tiempo. Obviamente nosotros necesitamos, y a medida va pasando el tiempo, necesitamos hacer las cosas más eficientemente, porque el tiempo es valioso. Vean, precisamente me voy a enfocar en estas dos tecnologías o herramientas que no tienen, ¿cómo les digo? Están relacionadas entre sí, pero no hay una mejor que la otra. No es una cuestión de que yo prefiero esta y dejo la otra por fuera, sino que son herramientas que están completamente relacionadas. ¿Y por qué se separan? Obviamente las separamos porque primeramente, o digo primeramente hablando de tecnología, ¿no? Conocíamos o conocemos o conocimos al CAD como una herramienta de dibujo que nos ayudaba bastante, ¿no? Pero en esto vino las tecnologías o las herramientas BIM y nos vino a dar como otro sabor de boca a esto, sin quitar lo que CAD ya ha realizado. Y pues vean cuán importante. Yo estuve investigando acerca de este tema y vean la importancia del por qué tener un buen plan y un buen diseño en una construcción. Cada vez que una persona va a realizar un proyecto, necesita tener un buen plan y un buen diseño, que obviamente estas herramientas que les mencioné anteriormente nos van a ayudar a poder realizar este tipo de planes y este tipo de diseños, o sea, planimetría y anteproyectos, de una manera eficiente. O sea, eficiente es rápido, efectivo, preciso y un montón de cosas más. Y vean, le voy a mencionar aquí a continuación algunas estadísticas que he podido ver por las redes, y obviamente que he podido palpar al estar en contacto en este tipo de proyectos de construcción. Del 92% de los proyectos, el 92% de los proyectos consideran que la información del diseñador es insuficiente para construir. Y ustedes me dirán, ¿cómo es posible? Entonces, no se hace. Sí, o sea, claro, hay mucha planificación, pero no es suficiente. Hay detalles que se van por fuera, hay métodos que no se toman en cuenta,
hay un sinnúmero de cuestiones que todavía como que no se apegan a, a los proyectos en sí. Entonces, pero vean qué número tan grande. El 92% de los proyectos se consideran que la información de un diseño es insuficiente para la construcción. Obviamente este porcentaje nosotros lo vamos a bajar con estas dos herramientas que les estoy mencionando. Luego encontré este otro que también dije, wow, y es muy cierto, el 90% de los proyectos se terminan con un sobrecosto de más de un 10%. Y esto es típico y creo que no tengo que convencer a nadie de esto porque ustedes mismos han experimentado, estoy seguro, de este tipo de problemas cuando van a construir, ya sea en un contrato, ya sea algo propio. Ustedes se van a dar cuenta de que el presupuesto inicial no fue igual al presupuesto final. Y yo digo un 10% como mínimo, porque siempre se ha ido a más. Entonces, pero al final, en un proyecto, si estamos hablando de un proyecto grande, bueno, no importa la magnitud del proyecto, necesitamos que sean más eficientes en cuestión de los costos, ¿no? Y bueno, encontré otra estadística que también me dejó un poco en shock, que dice que el 95% de los proyectos no se terminan a tiempo. Y eso es muy común ver en las construcciones, en los proyectos a nivel mundial. Tenemos problemas ¿por qué? Obviamente hay muchos agentes que tienen que ver en esto, pero yo destaco los puntos que podríamos atacar y los podríamos atacar obviamente con estas herramientas que les acabo de mencionar. Ahora, no sé si están sintiendo la importancia del poder saber de este tipo de herramientas que ya está a nuestro alcance, que ya las tenemos a nuestra disposición. No es algo que viene dentro de 10 años, no, ya está. Incluso hay muchos países a nivel mundial que no permiten un proyecto si previamente no se ha utilizado estos dos tipos o estas dos herramientas. Son como parte del proyecto que los ejecutores inicien utilizando estas herramientas para evitar todas estas estadísticas que estamos viendo acá. Y como una última estadística, que también yo creo que todos los que han tenido contacto con la construcción no me van a dejar mentir, que el 37% de los materiales que se utilizan en la construcción terminan siendo desperdicio. Y eso es lamentable, porque esto se convierte en dinero al final de todo. Y vean, esto es una herramienta que nos va a servir a tratar de bajar estos porcentajes y quizás no estar dentro de ese 37% de los desperdicios y todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y eso, obviamente, si no tenemos una buena planimetría y un buen anteproyecto, vamos a tener resultados negativos. Y esos resultados negativos, yo encontré algunas fotos por ahí. Si ustedes pueden ver, o pueden ver los problemas que miramos. Bueno, en la primera imagen pueden observar un balcón sin puertas. No entiendo, bueno, hasta risa me da, disculpen, pero son fotos reales, son fotos, y esto obviamente se pudo haber evitado si se hubiera tenido un diseño claro de lo que se iba a hacer, pero al parecer no. Bueno, en la segunda foto tenemos, aquí ya tiene que ver más la estructura. Me imagino que estructuralmente tenían que pasar, se miran unos como pilotes por ahí, por ese lugar, y lastimosamente ahí había un pasillo en el diseño, pero vean cómo no se amarró el diseño estructural con el diseño arquitectónico, y tanto sí que chocaron uno con otro, y ahí no sé cómo pasarían o cómo están pasando. Bien, en la tercera imagen podemos observar una escalera que nos lleva a una pared. También, no entiendo, ¿será que van a teletransportarse al otro lado? Bueno, no sé. Me deja mucho a la imaginación este tipo de resultados.
Y como una última fotografía, podemos observar que no les gustó, las sillas no las pueden abrir, miren. Ahí hay una pared y eso evita que las sillas, básicamente esa última fila de sillas, quedó inservible. Obviamente, si previamente se hubiera hecho una buena planificación, unas buenas medidas, esto se hubiera evitado. Claro, lo que pasa es que suele ser difícil lograr ver estos problemas. ¿Por qué? Porque hemos venido trabajando con una tecnología de 2D, o sea, 2 dimensiones. Solo vemos un plano en 2 dimensiones y es un tanto difícil poder ver o poder calcular estos problemas que estamos viendo en estas fotografías. Bueno, pero gracias a Dios que tenemos estas herramientas maravillosas que sabiéndolas utilizar bien vamos a tener resultados muy positivos y correctos. Y hablando específicamente de las herramientas CAD y BIM. Vean, estos son algunos ejemplos que se han podido realizar con este tipo de herramientas. Obviamente ya estamos hablando de algo que lo vemos tridimensional y eso nos permite ver cosas que quizás con 2 dimensiones no podríamos ver. Pero bien, sigamos. ¿Qué es el CAD? Porque ustedes yo creo que ya están angustiados y quieren saber entonces qué es y cómo funciona. Bueno, aquí vamos a hacer una breve introducción a esto. Claro, estos son temas muy extensos que obviamente el propósito es que ustedes conozcan de estas herramientas que ya están disponibles y que son muy útiles en la construcción. Y me atrevo a decir que en Honduras, dentro de poco tiempo, nosotros vamos a tener construcciones que exijan este tipo de herramientas. Bueno, hablando específicamente del CAD, ¿qué es el CAD? Ahí están sus siglas en inglés, pero significa dibujo asistido por computadora. Esto nos permite el diseño, obviamente, al utilizar esta herramienta nos permite hacer diseños y trabajar gráficamente en una computadora y poder modelar en 2 o 3 dimensiones. Esto nos ayuda, obviamente, a facilitar, agilizar, ya no tener tanto tiempo en la ejecución de la planimetría. Y esto es utilizado no solo en la construcción, sino que también en el sector industrial. Incluso la fotografía que ustedes pueden ver ahí es de algo industrial, es una pieza industrial que se necesitaba, obviamente, ver medidas precisas en 3 dimensiones. Las aplicaciones CAD también imitan los procesos tradicionales de lápiz y papel, como anteriormente se lo mencioné. Esos eran nuestros inicios y no deja de ser como lo fundamental. Siempre lo que hacemos en estas aplicaciones únicamente es imitar esos procesos que estábamos realizando anteriormente. Pero claro, aquí lo vamos a hacer con una mayor precisión que como lo hacíamos anteriormente. Bien, ahora, esa es una breve introducción de lo que es el CAD y ahora ustedes me preguntarán qué es el BIM. Bien, aquí ya entra un tema un poco más extenso, donde nosotros podemos hablar un poquito más acerca del tema. Ahí están sus siglas en inglés, pero BIM, ¿qué significa? Es el modelado de información de construcción. Y vean, muchos piensan que el BIM es un software o quizás es una base de datos o quizás es un dibujo en 3D, pero BIM no significa un software, BIM no es una base de datos, BIM no es un dibujo en 3 dimensiones. BIM va más allá de eso. Obviamente tiene que ver con todo esto, o sea, involucra el software, obviamente involucra una base de datos, involucra también un dibujo en 3 dimensiones, pero no solo es eso, sino que es más una metodología de trabajo, por decirles, es un método para trabajar que involucra obviamente un software, una base de datos
y obviamente modelados en 3 dimensiones. La metodología que vincula personas, procesos, herramientas, todo tiene que ver, todo lo que tenga que ver con la construcción, con arquitectura, ingeniería, tiene que ver con BIM. Y se centra el trabajo en el modelado virtual que se encuentra vinculado en, obviamente, una base de datos. Vean ahí donde se utiliza la base de datos con la información de la construcción. Y vean, puse ahí como resaltado la palabra base de datos. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes ven en la segunda imagen que tengo ahí, ven un montón de tuberías y conductos que son dibujados previamente, y luego en la segunda imagen, ya cuando realmente están puestos las tuberías. Esto nos da a nosotros una mayor visión de cómo va a quedar el proyecto, si nos va a estorbar algo que va a pasar por el medio de ahí o no. Entonces, al verlo en 3D, obviamente nos va a dar una mejor visión. Y obviamente tener una base de datos. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar los costos de cuánto me va a costar a mí una obra, y obviamente yo necesito, viendo este mismo ejemplo, cuántas tuberías, por decirle, vamos a utilizar, cuántas baldosas y qué sé yo, cuántas uniones se van a utilizar. Y obviamente, si yo cambio mi diseño, mi base de datos automáticamente tiene que cambiar. Y bien, sigamos más adelante. Y unos preguntan, ¿qué utilizo entonces? ¿Utilizo CAD o utilizo BIM? Bueno, como les dije anteriormente, CAD está dentro de BIM, para que me lo entiendan. Necesitamos de ambos, porque yo necesito un plano para realizar un método de trabajo que es el BIM. Necesito tener un plano. ¿Y el plano dónde lo voy a hacer? Lo voy a usar con una herramienta CAD. Necesito ver un modelado 3D. Obviamente, ¿cómo lo voy a hacer? Con una herramienta CAD. Entonces, ambas metodologías son amigas y se necesitan una de la otra. Y les voy a dar un ejemplo de cómo funciona en conjunto todo esto. Y les pongo ahí el CAD. Es una representación, digamos que en 2 y 3 dimensiones. Yo creo que todos entendemos que son 2 dimensiones y 3 dimensiones. Ahora, mientras que el BIM intenta hacer otro tipo de visualización o algo, modelar algo virtualmente diferente en la construcción, y podemos decir que con el BIM nosotros podemos comenzar a hablar de un 4, 5, 6 o 7 dimensiones. Y ustedes me dirán, ¿7 dimensiones? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, yo les puse ahí como ejemplo, siendo tiempo la 4ª dimensión. ¿Por qué? Tiempo es muy importante. Lo vimos anteriormente, estamos en las estadísticas, donde el tiempo nos juega un papel muy importante en la construcción. Y obviamente costos sería una 5ª dimensión. Y por ahí tenemos también 6 dimensiones, por decirle, es un comportamiento energético, control de vida útil de los proyectos, una 7ª dimensión. Vean algo. Cuando nosotros utilizamos el método BIM para analizar un proyecto, necesitamos primero pasar de 2 dimensiones, o sea, planimetría, 3 dimensiones, o sea, hacer modelado 3D, 4 dimensiones, o sea, hacer un control de tiempo de ejecución, 5 dimensiones, hacer un costo. ¿Me explico? Me estoy dando a entender. Y así sucesivamente. Cuando nosotros cumplimos con todas estas, y bueno, se los voy a presentar aquí más adelante, con todas estas dimensiones, podemos decir algo, nosotros estamos realizando un proyecto con una base de datos obviamente muy grande. Vean, la base de datos que vamos a tener es tiempos, costes, y planos
y un resto de información que necesitamos para poder realizar un proyecto. Ahora, ustedes me van a decir, ¿será fácil? ¿Será difícil? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué herramientas utilizo? Hay un montón de herramientas ahorita que nos ayudan a hacer esto un poco más fácil. No sé si el tiempo me lo va a permitir, pero yo les traía aquí un ejemplo. Vamos a tratar de ver si lo podemos hacer y cómo integrar estas dos herramientas en nuestros proyectos, en nuestros proyectos de edificación. Porque gracias a muchos software que se han realizado, nos hacen la vida más fácil. Usted y yo tenemos una facilidad ahora con este tipo de tecnología, porque con un par de pasos podríamos nosotros obtener mucha información. Y voy a tratar de hacer algo así muy breve, muy rápido, y si me permiten voy a quitar la presentación y voy a abrir. Por aquí tengo, este es uno de los software que se pueden utilizar para poder realizar este tipo o se puede utilizar para poder poner en práctica este tipo de herramientas. Por ejemplo, yo aquí tengo un dibujo en 2 dimensiones. Obviamente, una dimensión, 2 dimensiones, aquí más o menos una sala, un dormitorio, y así. No está muy detallado. Obviamente aquí nosotros podemos colocar así de fácil, para que no le puse para que ustedes lograran ver lo fácil que es. Miren, medidas. Las medidas no sé si están correctas, no sé si logran verlo bien. Las medidas no sé si están correctas, pero bueno. El hecho es que, por ejemplo, vean algo. Si yo quiero que esto no me mida 5,55, sino que yo quiero que me mida, qué sé yo, 6 metros, entonces fácilmente lo que hacemos es, permítame hacerle aquí, ok, a este yo le resto 50, me quedaría 55, perdón. Ahí me equivoqué, perdón. Ok, aquí tengo .55 y listo. Ya esta pared ya me mediría los 6. Bueno, ahí me faltó exactitud. Claro, lo estoy haciendo algo rápido. Esto es preciso. Lo que quiero mostrarles es que ustedes lograron ver que yo moví una pared. Ahora, yo tengo aquí unas vistas y, por ejemplo, yo puedo ver también la vista en 3 dimensiones. Si ustedes ven, ahí está el modelo y esta es la pared que yo estaba moviendo. Obviamente, si ustedes ven, esta pared también se me movió, se me modificó todo y si yo le doy un desechar lo que había hecho, miren, obviamente aquí había una ventana, pero esta ventana yo la puedo mover y vean qué fácil es. Yo la muevo y la pongo donde yo quiero y automáticamente el software hace el hueco, modifica todo lo que tenga que modificar y no solo eso. Bueno, vean qué fácil es. No quiero entrar en detalles, solo quiero mostrar la facilidad de algunos software como este. Y aquí yo tengo, por ejemplo, que el mismo software a mí me lanza una información. Por ejemplo, la información de paredes. Y aquí me dice que hay un área de 156.28 metros cuadrados. ¿Lo logran ver? Y me dice que hay una longitud de 65.57 metros lineales. Al momento de yo modificar en mi plano inicial, esta base de datos que yo tengo aquí también se me modifica. Y eso evita que yo tenga que estar recalculando nuevamente mi proyecto para poder realizar los cambios que previamente había hecho. Vean lo fácil, bueno, yo siento que esto es algo fácil. Sabiendo utilizar estas herramientas, obviamente podemos realizar elevaciones, podemos realizar vistas, cortes, de una manera
solo casi que un chasquido y ustedes tienen tanta información. Lo único que tendrían que saber es dibujar en 2D, en 2 dimensiones, y esto les lanzaría esta información. Obviamente, estamos hablando de un proyecto de vivienda, ¿verdad? Pero esto se puede utilizar en todo tipo de proyectos. Imagínense ustedes que tengan que calcular cuál es el boquete de 200 puertas en una pared. Entonces, se imagina la cantidad de cálculos que ustedes tendrían que hacer. Obviamente, ya existe este tipo de herramientas que nos ayudan a facilitar esa información y nos ayudan. ¿Para qué necesitamos saber los boquetes? Obviamente, para saber la cantidad de bloques, la cantidad de cemento, la cantidad de pintura y poder realizar nuestro presupuesto de una manera más eficiente, de una manera más rápida y que podamos tener a la mano toda esta información de manera práctica, ¿verdad? Bien, ya casi finalizamos y ahora, ¿cómo podríamos nosotros integrar estas herramientas de CAD y BIM en nuestros proyectos de edificación? Por ejemplo, no todo necesita un modelado que necesitemos verlo en 2 o en terceras dimensiones. Pero por eso la importancia de un archivo CAD que es más complejo que el BIM. Entonces, hay archivos que ya están dibujados y ocupan mucho más memoria que un modelo normal. Bien, en conclusiones, ¿qué podemos decir? Que ambos sistemas siguen siendo necesarios en el rubro de la construcción y gracias a este tipo de desarrollo de software, hoy en día nosotros se nos hace la vida obviamente más fácil. Hablando específicamente del CAD y del BIM. BIM le permite construir de manera más eficiente con las siguientes reducciones de costos, tiempos, y le permite tener un panorama más claro de lo que se va a construir. Y vean, el BIM no solo se queda en los planos. El BIM comienza en los planos, sigue en los planos, luego en presupuestos, luego en desarrollo de tiempo, luego en ejecución. Vean que BIM es la ejecución y hasta que finaliza el proyecto, termina toda esta metodología de trabajo BIM. Entonces estamos hablando de una metodología que comienza en un plano hasta que la obra se termina. Y es por eso la importancia de este método de construcción. Y como último punto llegará un punto que la utilización de esta metodología, que es lo que yo les estaba mencionando anteriormente, será obligatoria. Y no quisiera yo quedarme por fuera y no saber de este tipo de metodologías y de este tipo de herramientas que ya están disponibles a nuestro alcance y poderlas utilizar para poder ser más eficientes en una construcción. Así que, listo, yo creo que eso ha sido todo por mi parte. No sé si la ingeniero Heidi tendrá alguna información extra. Entonces, para dar finalizado este Claro webinar. que sí, ingeniero, muchísimas gracias por mostrarnos la utilización del programa. Claro que son herramientas muy útiles en este rubro de la construcción, lo que son CAD y BIM. Solo quiero cerrar mencionándoles un poco de lo que ya les había compartido al inicio, lo que es nuestro técnico en dibujo de obras civiles y construcción, el cual se culmina en un periodo de 2 años. En el primer año se ven las clases de dibujo técnico y comenzamos desde cero. Si usted no sabe nada del dibujo, usted comienza con el dibujo técnico a mano, que es como nosotros iniciamos a expandir esa capacidad y esa habilidad para la inteligencia espacial, el poder comprender el volumen de un objeto para poder luego
transportarnos a un volumen ya real en una edificación. Y esto lo podemos comprender en el primer año, donde comenzamos también la utilización de la herramienta CAD. Esto es, a comenzar lo que ya tenemos a mano, a digitalizarlo en un programa CAD. Luego del primer año, pues ya pasamos un poco a lo que es más grueso, ya a lo que es más visual y más contable, que son ya las herramientas BIM. Esto lo utilizamos en proyectos de edificación, ya sea arquitectónicos o también proyectos de obra civil. Le invitamos entonces a que usted pueda acercarse a las diferentes sedes de CEUTEC y con mucho gusto pues les brindaremos mayor información, esto no solo en el área de dibujo, sino también en el área de estimación de costos y comprendiendo la mayor parte del sistema constructivo de las pues edificaciones para poder llevar los proyectos de la mano de profesionales de la ingeniería y la arquitectura. Les recordamos que, o les comentamos que actualmente nos encontramos en periodos de matrícula. Se comienzan las clases para un nuevo periodo académico el próximo 15 de julio. Estamos próximos, muy cerquitas a empezar, pero estamos abiertos para que usted pueda acercarse, realizar sus preguntas. Con mucho gusto les abordamos y pues les ayudamos en su matrícula si así usted lo requiere. Entonces les recuerdo, técnico universitario en dibujo de obras civiles y construcción, donde podremos aprender a utilizar estas dos herramientas o metodologías importantísimas en el área de la construcción, que son el CAD y el BIM. Así que muchas gracias por su atención y por habernos permitido ser parte de este webinar con ustedes.